Hola y bienvenidos al nuevo debate del ciclo Ciencia en la Casa de América, que tratará en esta ocasión sobre inteligencia artificial y ética. Antes de comenzar, quiero agradecer una vez más a esta institución el que haya incorporado la ciencia y la tecnología a su agenda de actividades, porque la ciencia también es cultura. Y con este ciclo pretendemos precisamente contribuir a incrementar la cultura científica de nuestro público, ofreciéndole información rigurosa, pero en un tono divulgativo y asequible para no especialistas, de forma que le permita comprender mejor los avances científicos y tecnológicos y los aspectos sociales, éticos y legales que están asociados a ellos. Y un gran ejemplo es nuestro tema de hoy. El asunto que hoy nos ocupa es de gran actualidad. Prácticamente todos los días oímos hablar de inteligencia artificial, ahora parece que todo tiene algo que ver con ella, o bien de Big Data. Aquí el anglicismo parece haberse impuesto, pero sería lo mismo decir datos masivos o macrodatos, vamos, una gran cantidad de información de todo tipo. También escuchamos noticias sobre máquinas inteligentes capaces de ganar al ser humano en cualquier juego, por muy difícil que sea, como el ajedrez o el Go, máquinas capaces de aprender tareas cada vez más complicadas, robots humanoides que cada vez se parecen más a personas y vehículos sin conductor que circularán por nuestras carreteras. Digamos que los sueños y predicciones de la ciencia ficción, de larga tradición por otra parte, están ya aquí de verdad. Todos estos avances generan grandes expectativas en muchos ámbitos, desde la movilidad, la salud, comunicaciones, gestión del trabajo. Por ello, tienen y van a tener más aún un gran impacto en la sociedad. Y como siempre, junto a los avances tecnológicos y a todas estas promesas de mejora, vienen asociados una serie de prejuicios, sospechas, incertidumbres legales, dilemas éticos, que la sociedad debe responder, idealmente adelantándose a los problemas que pueden, o mejor dicho, seguro que van a surgir. Por ejemplo, ¿cómo se debe gestionar la relación entre robots y humanos? ¿Cómo desarrollamos las leyes que regulan estas interacciones? ¿Hay un límite en la toma de decisiones por parte de las máquinas? En fin, ¿cómo de humano puede llegar a ser un robot con sus deberes y sus derechos en el ámbito social e incluso laboral? En nuestro debate no solo queremos un análisis de estos conceptos para entenderlos mejor y conocer los problemas que pueden surgir, sino dar pistas de cómo tratar las amenazas que se perciben. La historia ha demostrado que la tecnología bien empleada beneficia a la humanidad y puede ofrecer soluciones a numerosos problemas de la sociedad, pero también que hay asuntos éticos y legales asociados a los avances tecnológicos que no debemos olvidar. Nuestra intención es hablar de estos asuntos para aclarar conceptos, entender los riesgos que se plantean y, sobre todo, proponer soluciones que mitiguen estas preocupaciones. Vamos, por tanto, a tratar de diversas cuestiones éticas y sociales en torno a las implicaciones, beneficios, desafíos y límites de las nuevas tecnologías. Y para ello es un placer contar hoy con un grupo de expertos muy cualificados en estos temas con los que queremos debatir al menos parte de todos estos asuntos. Muy brevemente recordaré quiénes son nuestros invitados para pasar a continuación al debate. Nos acompañan Richard Benjamins, que es el jefe de Inteligencia Artificial y Estrategia de Datos de Telefónica, Nerea Luis, cofundadora de TechFest y miembro del equipo de inteligencia artificial en Singular, Carlos Hershenson, investigador del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Maite López Sánchez, profesora de la Universidad de Barcelona y experta en inteligencia artificial y ética. Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar en esta actividad. Lo primero, quizás, para centrar el tema y aclarar algunos conceptos clave, sería definir qué es la inteligencia artificial y qué entendemos por Big Data, porque no son lo mismo, pero sí que tienen muchos puntos de interacción. Podemos comenzar por esta definición, no sé, a lo mejor, Richard, por ejemplo, puedes comentarnos en qué consiste brevemente la inteligencia artificial, los Big Data y cómo se relacionan. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Pues yo creo que es un debate, ¿no?, que quiere decir la inteligencia artificial, que todavía no se ha cerrado después de, pues a lo mejor ya, ¿no?, 60 años. Para mí la inteligencia artificial son todos los sistemas, ¿no?, que tienen un comportamiento, ¿no?, de tal forma que si lo hiciera un humano, lo llamaríamos inteligencia, ¿no?, independiente de qué tecnología puede estar por debajo. ¿Vale? Esto es muy brevemente como yo defino inteligencia artificial, porque si te metes en tecnologías concretas, pues al final las tecnologías se desarrollan, cambian, hay otras tecnologías y va a ser muy difícil este debate, ¿no? De hecho, en la Comisión Europea con la regulación de inteligencia artificial es un debate también actualmente.
Y el Big Data para mí es un concepto, ¿no? Un concepto que dice que, oye, tenemos muchos más datos hoy en día que hace 30 años, ¿no? Están por todos sitios, y eso nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? Da igual si hay un tera, un giga o muchos otros. La importancia es sacar provecho de todos esos datos que están por ahí de una manera, obviamente, respetuosa y siempre respetando la privacidad. ¿Alguien quiere aportar algún detalle más? Porque evidentemente, como bien ha dicho Richard, muchas veces los problemas empiezan en las definiciones, ¿no? En acotar de qué estamos hablando para entendernos. No sé, Maite, por ejemplo, si quieres aportar alguna cosa a este inicio. Bueno, la definición que ha dado Richard es la que yo creo que utilizamos habitualmente, o por lo menos yo comparto cuando tengo que informalmente explicar pues, qué es la inteligencia artificial. Sí que se podría completar, tal vez entrando ya en aspectos un poco más concretos, que cuando hablamos de inteligencia y hablamos de sistemas inteligentes, muchas veces asociamos a esos comportamientos a comportamientos prototípicos de los humanos, de los que hablaba Richard, ¿no? Entonces, uno de esos comportamientos, por ejemplo, es la capacidad de reaccionar a eventos que puedan aparecer en nuestro entorno, adaptarnos al entorno. Entonces, cuando hablamos de sistemas inteligentes, pues en algunos casos se entiende que son sistemas capaces de adaptarse al entorno. Otro de esos comportamientos prototípicos sería, por ejemplo, el aprendizaje, cuando tenemos sistemas que de forma automática son capaces de aprender, poniendo muy entre comillas el concepto de aprendizaje, porque estaríamos otra vez igual en la definición de inteligencia, ¿no? Que es el aprendizaje. Pero bueno, más o menos todo el mundo tenemos una idea de qué puede ser aprender. Entonces, cuando Richard hablaba de comportamientos que habitualmente asociamos a alguien inteligente, pues estamos hablando de comportamientos tan sofisticados como los que comentaba ahora, ¿no? Y parece que puede sonar muy raro, pero estamos rodeados de sistemas que tienen alguno de esos comportamientos, ¿no? Cuando estamos pidiéndole a nuestro navegador que nos indique cómo llegar hasta un lugar, es capaz de darse cuenta dónde está, de adaptarse a nuestro cambio de una trayectoria si hemos cogido la calle que no nos toca. Todo este tipo de adaptación, por ejemplo, pues sería un ejemplo de sistema inteligente que es capaz de, en función de lo que va pasando, poder ir dando soluciones al problema que se le haya dado. En el caso del navegador, pues le hemos pedido que nos ayude a llegar a un lugar, ¿no? Y nos dice por dónde tenemos que ir. Muy bien, este es un ejemplo, efectivamente. Es decir, no solamente, por ejemplo, reproducir una serie de datos que nosotros le introduzcamos por muy grandes que sean esos datos o muy avanzado que pueda ser esa máquina, esa computadora, sino la flexibilidad de entender que hay un margen para cambiar y utilizar esos datos para hacer, digamos, un objetivo que es el que le habíamos planteado, ¿no? Y ahí es donde decía, retomando lo que decía Richard al principio, ¿no? De cómo sacar provecho de toda esta ingente cantidad de datos. No sé si Carlos, por ejemplo, quiere hacer alguna aportación ahora para comenzar. Sí, gracias. Pues bueno, Alan Turing, que se le conoce como el padre de la computación, en 1950 propuso pues más que una definición, una prueba para ver si una máquina era inteligente o no. Y pues tomando un criterio muy parecido al que mencionó Richard, es básicamente si básicamente una máquina puede imitar el comportamiento de un humano de manera convincente la mayoría de las veces, entonces se considera inteligente. Lo cual algunas máquinas han logrado pues haciendo trampa, ¿no? Entonces se equivocan como humanos, entonces meten faltas de ortografía, entonces engañan a los humanos, las máquinas no se equivocan, entonces estos son los humanos, engañan a la máquina y pasan la prueba de Turing, pero no siendo tan inteligentes como nosotros, sino tan tontas como nosotros. Entonces, de hecho, también Turing tiene una frase que me gusta mucho que dice que si queremos que las máquinas nunca se equivoquen, eso es incompatible con que sean inteligentes. Entonces, que parte de la inteligencia es equivocarse. Precisamente por lo que mencionaba Maite, que el aprendizaje tiene que ver con equivocarse y aprender de esos errores. Entonces, si una máquina no aceptamos que se equivoque, pues nunca va a poder aprender y no va a ser inteligente. Y pues digamos, pues como todas las tecnologías que hemos desarrollado, pues desde la escritura, la imprenta, yo creo que todas estas, nuestra cultura, el lenguaje, las matemáticas, pues empiezan a extender nuestras capacidades cognitivas. Y la inteligencia artificial, pues es
algo más reciente, pero va en esta misma dirección, en el sentido que nos permite hacer más de lo que podríamos hacer, digamos, si no tuviéramos esta tecnología, ¿no? Entonces, genéticamente no somos muy diferentes a nuestros ancestros paleolíticos, pero la tecnología nos permite hacer cosas mucho más poderosas que pues antes, pues simplemente la conversación que estamos teniendo desde distintos continentes, pues era magia hace 200 años, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo adicional a esto, no es algo así como que tan mágico y místico, digamos, al llevar la etiqueta de inteligencia y que muchas veces asumimos que la inteligencia es un aspecto puramente humano, pues puede sonar un poco chocante, pero pues bueno, podemos también definir que los animales son inteligentes con el mismo criterio y entonces pues no es algo que nos haga especial a los humanos. Y sobre lo que mencionabas de Big Data, pues digo, también con la revolución de la información, que pues digamos en nuestra historia podemos identificar 3 grandes revoluciones, la de la agricultura, la industrial y la de la información. La primera se encargó principalmente del dominio de la materia, la segunda de la energía y la tercera del dominio de la información. Entonces, es solo cuando hemos desarrollado esta tecnología que nos permite manipular la información que pues en décadas recientes ha crecido de manera súper exponencial, pues que empezamos a acumular más y más cantidades de datos cada 18 meses, o no, cada 2 años se duplica la cantidad de información que nuestra especie genera. Entonces, no sé, por ejemplo, desde los inicios de la escritura hasta 2020 se produjo cierta cantidad de información, 2021-2022 se va a producir la misma cantidad de información. Entonces, pues es una explosión y no solo aumenta nuestra capacidad de almacenar, sino de transmitirla, de procesarla. Y pues eso nos permite resolver cuestiones o encontrar soluciones a problemas que pues antes no tenían solución, simplemente porque estamos aprovechando grandes cantidades de datos, ¿no? Y pues esto de manera muy general sería Big Data, ¿no? Que también tiene sus limitantes porque no simplemente, pues ahí están los datos, entonces ya podemos resolver todo, es como un oráculo. No funciona así, entonces sí tiene muchas ventajas, tiene mucho poder, pero pues muchas veces pues nos sobrevenden las capacidades tanto de inteligencia artificial como Big Data. Sí, es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Que ahora todo es inteligencia artificial, todo es Big Data y muchas veces claramente son simplemente estrategias de marketing, de utilizar palabras a lo mejor grandilocuentes, ¿verdad? Para atraer a la gente y en realidad detrás de todo eso no hay nada más. Recapitulando un poco, entonces podríamos decir eso, que cuando hablamos de inteligencia artificial en concreto no estamos hablando de capacidad, ¿verdad? Necesariamente de capacidad o de habilidad de hacer una actividad, sino de esa adaptación, de esa flexibilidad, lo que llamamos aprendizaje, como hemos dicho, es decir, el darse cuenta de que se puede reconducir un protocolo, una estrategia. Y en este sentido, Nerea, para darte paso a ti y comenzar, claro, es importante no olvidar, y así podemos ir también entrando en este siguiente debate, no olvidar entonces que, si yo no entiendo mal, claro, las máquinas de momento todavía tienen que ser programadas, creo que es la palabra quizás más correcta, por seres humanos, con lo cual, en un principio, al final todo vendría de ahí, todo sería un humano el que determina ese aprendizaje. ¿Es esto así realmente? ¿Qué es lo que se ha avanzado? ¿Estamos en el límite todavía en el que necesariamente pues, tiene que haber detrás un programador humano que sea el que le dicta, ¿no? Un poco estos algoritmos? ¿Cómo funciona esto? Claro, o sea, yo creo que hay que distinguir, a veces hablamos de máquinas y siempre me encuentro con que, claro, la gente la máquina la asocia mucho a un cuerpo físico, o sea, al final la inteligencia artificial sobre todo se basa en esa construcción de algoritmos y en esa iteración que, como bien he dicho, se llama aprendizaje, ¿no? Es algo tan humano que tratamos, por otro lado, de transmitir a este tipo de algoritmos. Digamos que, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Sí que creo que hace falta todavía, pues, no sé, como mucha divulgación, mucha educación en ese sentido, ese pensamiento computacional. Sí, hay humanos detrás de los algoritmos. O sea, nos encontramos todavía en un early stage, en un estado como muy embrionario todavía de la inteligencia artificial. Hace apenas 10, 15 años, casi 10 más que 15, ¿no? La inteligencia artificial no salía de los laboratorios de investigación.
hasta que con el Machine Learning fue como el primer caso, la primera área de la IA que consiguió ya productificarse, ¿no? Llevarse a la industria, un poco como pasó con el Big Data a nivel de infraestructura antes. Entonces, claro, sí, obviamente hay humanos y lo va a seguir habiendo. Aquí la clave es el cómo controlamos o cómo supervisamos ese aprendizaje, y es donde creo que se van a discutir y se van a debatir pues, en los próximos 5 o 10 años, 15, y veremos cómo nos da algún que otro quebradero de cabeza, porque hasta ahora mismo, precisamente por esa evolución, digamos, ese aprendizaje, esa forma de construir los modelos inteligentes, nos ha preocupado mucho más el modelo que el cómo estaba aprendiendo, ¿no? Y ahora llegamos en un momento en el que empiezan a salir estos productos, estos casos de uso, tenemos a grandes corporaciones ya invirtiendo mucho dinero en todas estas líneas, y esto empieza a impactar en las personas. Cuando impacta en las personas es cuando nos preguntamos quién está haciendo esto y por qué está tomando estas decisiones y está siendo justo con todo el mundo, ¿no? Y entonces es ahí cuando se genera este debate. Entonces, la respuesta es sí, los algoritmos hacen personas. Ahora la cuestión es saber y entender cómo aprende el algoritmo y cómo las personas también pueden formar parte de ese ciclo de aprendizaje y reconducir bueno, pues, ese algoritmo cuando sea necesario, nutrirle de más datos, en fin, hay una serie de cosas que ahora se están estudiando desde la parte más sociológica y de la parte más técnica, y yo creo que es un momento también muy bonito porque une muchas disciplinas y esto no es tan común a veces, tanto en investigación como en el mundo de la industria. Sí, esto último que has mencionado, Nerea, me parece muy, muy, muy interesante y muy bonito, efectivamente, la interdisciplinariedad, ¿no? que es una de las cosas que en general en el mundo de la ciencia cada vez vamos avanzando en ese sentido, porque al final generar conocimiento, cuanto mayores fuentes de distintos expertos aporten, pues va a ser más productivo. Pero me parece muy interesante además que hayas puesto ya, que nos vayamos centrando en casos concretos, ¿no? Porque a lo mejor así es como la gente nos va a entender mejor. Y en este sentido lo que hemos venido mencionando hasta ahora, que se comporte como un humano, eso sería la inteligencia, que aprenda como un humano, que tome decisiones como un humano, ¿no? Es lo que al final la mayoría de los productos que mencionabas van a tener que hacer. Y yo creo que quizás el ejemplo más paradigmático, porque ya se ha hablado bastante de ello y se han hecho incluso pruebas de campo, sería el de los vehículos autónomos, ¿verdad? Es decir, tenemos ahora mismo, si no entiendo mal, una serie de máquinas, de vehículos que son capaces de conducir por sí mismos, es decir, sin necesidad de la intervención de un humano, y digamos, hay problemas técnicos que se han superado y que hoy en día más o menos entiendo que están bastante bien acotados, pero tenemos el problema de la toma de decisiones. Es decir, ¿qué pasaría en una situación en la que se me cruza una bicicleta y tengo que frenar, no frenar? Porque a lo mejor si freno entonces voy a provocar otro accidente mayor. Este tipo de situaciones, ¿verdad? Es un poco lo que creo que genera el debate ético, que por eso hemos puesto también en el debate de hoy este énfasis. Maite, por ejemplo, ¿qué opinas de todo este tema, ¿no? Porque entiendo que quizás sea un poco el núcleo de toda esta implicación ética a la hora de que estas máquinas tomen decisiones. ¿Cómo las toman? ¿Cómo les enseñamos a tomarlas? Y hasta dónde llega el límite, ¿no? Claro, el caso de los coches autónomos es un caso como muy llamativo, ¿no? Que a todos nos ha llamado mucho la atención, pero en realidad hay un montón de sistemas que estamos utilizando cada día que están tomando decisiones. A la hora de darte un crédito bancario, en la mayoría de los casos hay un algoritmo detrás haciendo el cálculo de si te lo conceden o no te lo conceden. A lo mejor después hay una supervisión humana, pero hay un proceso automático en muchísimos sistemas, ¿no? Y hay una parte que es muy importante, Nerea comentaba la parte de hacer llegar a la ciudadanía la importancia de cómo nos afectan las decisiones que se estén tomando de forma automática. Entonces, en el caso de un coche, se pueden pensar que se pueden dar unos dilemas complicadísimos donde a lo mejor ni siquiera nosotros como humanos sabríamos bien cómo responder, ¿no? En medio segundo tenemos que decidir si hay que frenar o girar el coche, pero en realidad antes de llegar a esos dilemas, que los humanos incluso a veces se llaman dilemas porque los humanos no tienen buenas soluciones, los humanos tampoco sabemos solucionar bien, se dan muchísimas situaciones de tomas de decisiones que sí sabemos lo que estaría bien.
hacer en ese momento, ¿no? Y ahí lo que comentaba Nerea, ya no solo es una cuestión de algoritmos, es una cuestión de que las personas seamos conscientes de que alguien está tomando una decisión por nosotros y nosotros tenemos que saber si la máquina va a tomar la decisión de forma equitativa, si va a tener en cuenta todos los factores que pensamos que son relevantes para esa toma de decisión. Entonces, podemos pensar en ejemplos muy llamativos de decir, ostras, y ahora el coche, si se encontrara otro, ¿quién frenaría? ¿El otro o yo? ¿No? Pero en cambio, a lo mejor antes de subirte al coche, pues el coche se da cuenta de que estás un poco dormido o que a lo mejor has consumido un poco de alcohol, y eso ya tecnológicamente se puede saber por el número, la forma de parpadear que tiene en los ojos. Es decir, ya tecnológicamente podemos saber si el conductor puede presentar alguna deficiencia, y a lo mejor el coche ya no debería de arrancar, porque ese coche autónomo, si hay algún problema, el humano tiene que tomar responsabilidad. Si el humano se nos ha quedado dormido, ¿qué hacemos, no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a incluir a un sistema autónomo que nos diga, no, hoy no te llevo a no sé dónde porque estás dormido y no me puede, o dormida, y no me puedes conducir bien. ¿Eso lo queremos incluir? ¿No lo queremos incluir? Y ahí la interdisciplinaridad es fundamental. Por supuesto, necesitamos sociólogos, gente de filosofía, pero también necesitamos a todo el mundo, a toda la ciudadanía. Necesitamos que entre todos decidamos qué tipo de coche que vamos a ir a comprar cuando adquiramos esos coches. ¿Cómo queremos? ¿Queremos que nos proteja más a los conductores y a los pasajeros y a las pasajeras del coche? ¿O queremos poner prioridad a la seguridad o a la, por ejemplo, pues respetar las normas de circulación, ¿no? No vamos a dejar que nuestro coche pase del límite de velocidad. O sí, hay un montón de decisiones que necesitamos como ciudadanía decir, quiero saber cómo el algoritmo va a tomar las decisiones, en base a qué datos va a tomar las decisiones, va a estar tomando datos de mi conducción, de mi comportamiento para tomar esas decisiones o no, esos datos dónde van. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de gestión de datos, estamos hablando de seguridad, de privacidad, estamos hablando de muchísimos conceptos que confluyen en un problema y que lo tenemos que abordar, como decía Nerea. O sea, no nos escapamos. Si teniendo estos sistemas, alguien va a tomar la decisión de cómo funcionen, de qué decisión tomen. Dejamos solo las corporaciones, dejamos que los gobiernos pongan regulaciones. Europa está trabajando en esa dirección. Aquí cada país o pues en Asia, en América, en Europa estamos tomando como puntos de partida diferentes, pero al final somos la ciudadanía los que deberíamos de estar muy conscientes de ello. Me parece muy interesante estos dos últimos puntos que has mencionado, porque surge entonces la duda, ¿no? Porque es un debate que está hoy en día en la calle, de ¿es imprescindible entonces sacrificar al menos parte de nuestra privacidad, si entendemos por privacidad tener datos personales nuestros de uno u otro tipo, para aumentar, por ejemplo, la seguridad o el funcionamiento de toda esta inteligencia? ¿Consideráis que esto al final va a ser imprescindible, es necesario? Sin eso no se va a poder pues mejorar todas estas decisiones tomadas por máquinas que estamos hablando. ¿Quién quiere comentar sobre esto? Porque me parece que hoy en día es un tema que está ahí, ¿no? Es decir, tenemos que ser conscientes de que a lo mejor eso al final lo vamos a tener que hacer. A lo mejor no es malo, es decir, lo que hay que hacer es tener una regulación y una supervisión para que esos datos no se utilicen mal, ¿no? Pero, o a lo mejor es que no es necesario. Carlos, comenta. Sí, yo creo que como todas las tecnologías, lo preocupante no es la tecnología en sí, sino cómo se use, ¿no? Entonces, pues el ejemplo clásico es la energía nuclear. Pues puede utilizarse para generar energía pues de manera relativamente eficiente o para destruir. Entonces yo creo que lo mismo sucede con la inteligencia artificial, depende de cómo se use, y eso pues requiere de regulación. Creo que también, como mencionaba Nerea, pues no es preocupante que las máquinas nos reemplacen. ¿Por qué? Porque tienen varios límites todas las tecnologías que hemos desarrollado relacionadas con inteligencia artificial, en el sentido que todas las soluciones son específicas, ya sea que jueguen ajedrez o que hagan cierto tipo de predicciones o que manejen autos autónomos. O sea, los programas que manejan un auto autónomo no sirven para manejar una moto autónoma o un barco autónomo, necesitas hacer otro. Digamos, puedes utilizar las mismas técnicas, pero no es que, digamos, vaya a cobrar conciencia y se va a salir y va a querer hacer cosas que no fueron diseñadas para hacer, ¿no? Entonces,
digamos, es difícil que se salga del huacal. Disculpen mis nahuatlismos, pero bueno, que se salga del corral. Lo que sí nos debería de preocupar es que, pues, al ser una tecnología relativamente poderosa, pues cada vez confiamos más en ella. Entonces, no sé, por ejemplo, con los navegadores nos dan la capacidad de ir a una ciudad que nunca hemos visitado y navegarla, pero pues en muchas regiones, pues no sé, Waze o Google Maps te va a mandar por barrios bravos o por veredas o por los maizales, o digamos, y aún así, como un amante engañado, seguimos confiando y asumimos que va a ser la última vez que nos va a engañar y seguimos confiando porque aunque no es perfecto, pues nos da muchas capacidades, ¿no? Entonces, digamos, también otra cosa que es preocupante es que pues, muchos de estos algoritmos tienen sesgos, en el sentido de que como funciona, pues tú tienes cierto conjunto de datos y después usas esos datos para generalizar, digamos, cierta clasificación. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ya se usa para algunos juicios, ¿no? Y tratar de decidir si se le da fianza a alguien o no, o qué tan probable es que alguien sea terrorista o no, dependiendo de muchas variables, ¿no? El problema es que pues todos somos únicos, entonces aunque se puedan hacer ciertas generalizaciones, hay muchas circunstancias que nunca se han dado y nunca se van a volver a dar, entonces pues se van a equivocar tarde o temprano, aunque se equivoquen menos que los humanos, porque hay ejemplos donde, por ejemplo, algoritmos se equivocan menos de los jueces para dar fianzas, digamos, de criminales que pues es la primera vez que cometen un crimen, entonces un juez tiene que decidir si le da fianza o no y pues a veces sí le dan fianza y vuelve a reincidir, ¿no? Entonces ahí se equivocó el juez, no debería de haberle dado fianza. Entonces pues algoritmos tienen una mejor predicción que los jueces, pero aún así pues ¿dónde queda la responsabilidad? Y pues como me decía, el problema con los autos autónomos, si hay un accidente, ¿de quién es la responsabilidad? Del dueño, pues va a decir, pues yo nada más lo compré, yo pues, no venía manejando, ¿no? Pues no sé, quien me lo vendió, pues va a decir, pues yo no desarrollé la tecnología. Y después vas con quien desarrolló la tecnología y pues es todo un equipo y fue el software, fue el hardware, fue un error de programación o fue una falla mecánica. Entonces se empieza a diluir mucho la responsabilidad. Entonces esto me recuerda un poco la película Mar Adentro, donde pues la eutanasia está prohibida, pero para lograrla, pues básicamente distintas personas van cumpliendo distintos pasos del proceso y entonces nadie cometió un homicidio. Entonces, eso es preocupante porque pues estamos adoptando esta tecnología, pero pues hay muchas cuestiones éticas y legales que pues se están discutiendo solo a posteriori. ¿Y cómo está entonces? Como bien mencionas ahora, Carlos, se están discutiendo a posteriori y creo que en este campo, bueno, como en muchos otros, hay que hacer una labor mucho más prospectiva, ¿verdad? Es decir, prever qué es lo que vamos a necesitar para tenerlo por lo menos estudiado y preparado. ¿Cómo está ahora mismo en vuestra perspectiva todos estos temas de implantación legal, de estos sesgos? ¿Se están teniendo en cuenta? ¿No se tienen en cuenta? ¿Hay algo más o menos claro de dónde poner esta responsabilidad? Richard, a lo mejor tú nos puedes comentar un poco sobre este asunto. Sí, perfecto. A ver, están trabajando muchas personas, muchas instituciones en cómo evitar todas estas consecuencias no deseadas, ¿no? Pero tampoco no intencionadas. Son consecuencias no intencionadas que salen porque la tecnología funciona como funciona, ¿no? Y eso no lo hemos comentado, pero la tecnología de hoy, ¿no? De inteligencia artificial, que es el aprendizaje profundo, pues solamente reconoce o busca patrones, ¿no? No tiene intención, no tiene propósito, no tiene moralidad, ni entiende lo que está haciendo, ¿sabes? Si un coche autónomo conduce por la calle, pues ha visto muchas imágenes de lo que se puede ver en la calle y de este ha visto patrones y sabe que pues, si veo este patrón, pues tengo que hacer esto o tengo que hacer esto. Pero no sabe si este patrón es un niño, un bicicleta o lo que sea, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta. Entonces, todo ese impacto social de esa tecnología, todas esas consecuencias negativas, lo puedes evitar, ¿no? O si lo detectas, mitigar. Entonces se habla de
aplicar una tecnología desde el diseño, ¿no? Igual que la privacidad desde el diseño, que no es un pensamiento después, una vez lanzado, vas a analizar la privacidad, pues aquí igual, ¿no? En todo el proceso de diseño, de compra, de aplicación, ¿no?, de esta tecnología hay que pensar en impacto en los derechos fundamentales. Hay que ver si los datos que usas para el entrenamiento, si son representativos, ¿no?, para el público objetivo donde quieres aplicarlo. Porque si no, lo entrenas con una cosa, pero luego lo aplicas a otro colectivo y obviamente no va a funcionar tan bien. El tema de cómo de explicable tiene que ser el sistema, ¿no? Porque muchos de estos sistemas son cajas negras, aunque haya técnicas que lo pueden abrir, pero no es lo mismo hacer un diagnóstico médico que una recomendación de una película, de una canción de música. El uno es muy importante entender por qué me ha dado esto, pero el otro, pues básicamente da igual, ¿no? Porque el impacto social en la vida de las personas, en la sociedad, es muy poco, ¿no? Y son todos matices que hay que tener en cuenta. Estos algoritmos cometen errores, como ya hemos visto, nunca son 100%, porque aprenden por sí solos, ¿no? Y los errores en general se clasifican en falsos positivos, falsos negativos. Según el dominio, un falso negativo no es igual que un falso positivo, ¿no? Si hablamos de COVID, un falso negativo es mucho más peligro que un falso positivo, ¿no? Pero otros dominios puede ser al revés. Entonces, optimizando esa tecnología desde la ingeniería, pues hay que saber para qué lo estás usando para poder tomar la decisión correcta. Entonces, es posible prevenir, ¿no?, la mayoría de todos los problemas que están saliendo hoy en la prensa y en los estudios si todo el mundo, ¿no?, aplicara una metodología de un uso responsable de esta tecnología, responsable desde el diseño, ¿no? Y ahí está justamente donde la Comisión Europea con su propuesta de regulación, ¿no?, que es una regulación para aplicaciones de alto riesgo, tienen un impacto en la vida de las personas, lo quieren hacer de manera ex ante. Antes de que salga, pues lo tienes que hacer, ¿no? Y un paso más es no hacer desarrollo del producto y luego testeas todo, oye, este es suficiente explicable o discrimina o respeta la privacidad, sino durante todo el proceso hay que hacerlo. Esto es posible, aunque la implantación de esta, digamos, conciencia de que esto es necesario, las herramientas disponibles y el modelo de gobernanza que necesitan las organizaciones para ejecutarlo está en una fase muy inicial, pero vendrá. Pero por lo menos efectivamente tenemos la conciencia, o sea, está claro que esto es un tema necesario y que los organismos reguladores están en ello, sin ningún tipo de duda. Y esto en general, casi todas las aplicaciones en la situación actual van a venir por normativas europeas, ¿verdad? Es decir, no sé hasta qué punto hay cierta libertad o habrá cierta libertad a nivel de país. No sé, Nerea, si este tema legislativo tú lo controlas un poco, porque sí que mencionabas, ¿no?, que lo que acaba de decir Richard, que es importantísimo las métricas, las metodologías. Al final son algoritmos, estadística, y tú necesitas no solamente ver qué funciona o no funciona, sino cómo has llegado allí y tener un control y una fiscalización, una supervisión de todo esto. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Claro, o sea, Richard lo ha dicho muy bien, o sea, hay un movimiento que cada vez se materializa más, ¿no? Hay un documento ya de la Unión Europea que habla de estas áreas high risk, ¿no? Que, si no recuerdo mal, pues está el tema de salud, está temas ahí que donde obviamente el impacto social es muy grande a la hora de tomar decisiones, ¿no?, por parte de un algoritmo. Esto generalmente sí que es verdad que a día de hoy, pues como bien decía Richard, no se hace un estudio, digamos, o un diseño que ya lleve implantados estos mecanismos. Ahora sí que como se empieza a hablar de que toda esta legislación va a salir, pues un poco como ha pasado con esta ley Rider, ¿no? Ya no el tema de si son autónomos, falsos autónomos, sino cómo un algoritmo, por ejemplo, decide cuándo tú repartes cierta comida o cuándo no lo haces, ¿no? O sea, hasta qué punto estás en manos de un algoritmo a la hora de desarrollar, por ejemplo, tu puesto de trabajo, que es otro de estos, de estos casos de usos que podrían considerarse high risk. Aquí la historia es cómo aseguras la trazabilidad.
va un poco en línea con lo que comentaba Richard, que es, vale, hay que evaluar los sistemas y es verdad que eso, el que más o el que menos que se ha pegado con este deep learning, con este aprendizaje profundo, pues es verdad que lo hace, ¿no? Y si tú tienes tus métricas de accuracy, recall, que al final te van a ir dando información de esos falsos negativos, positivos, pero hay que dar un paso más, hay que dar un paso más porque muchas veces eso no es suficiente, no es suficiente para asegurar esa trazabilidad de la información, de por qué se ha llegado a tomar esa decisión. Va un poco en la línea de abrir esas cajas negras, ¿no? Empiezan a salir, es verdad que hay ya ciertas técnicas, algoritmos que parece que van cobrando fuerza. Existe Line, por ejemplo, existen los Shipley Values, empezamos a ver ya cositas, pero todo muy orientado a ver cómo contribuyen las variables a la toma de decisiones. Es decir, de todo mi conjunto de variables, cuáles son, pues por ejemplo, las 5 más o las 2 más críticas a la hora de tomar una decisión. Eso está bien, pero es verdad que cuando tú, digamos, pones este foco en este privacy by design o este fairness by design, no sé cómo queramos llamar, ¿no?, a toda esta metodología nueva, tú tienes que acompañarlo a lo largo del proceso. Y eso significa que va a haber que mirar cómo se han obtenido los datos, cómo se han ingestado esos datos y se han preprocesado, por ejemplo, o cómo está configurado el algoritmo, ¿no? Qué está pasando dentro en el modelo cuando ya lo tienes, digamos, funcional y lo pones en producción, si cambia de repente ese funcionamiento, porque muchas veces lo que se hace es que al final tú estás, incluso en las empresas, o sea, tú estás haciendo pruebas de concepto, pero hasta que no te llevas eso a un mundo real, no sabes realmente si tu algoritmo va a aprender de la misma forma que aprendía en tu entorno seguro, ¿no? O en tu dataset que tú controlas perfectamente. Y eso es una cosa que ya os digo que creo que cada vez más lo vamos a ver en los próximos años. Creo que va a ser quizá la primera vez que veamos que una ley o que un órgano legislativo llega antes, ¿no?, en el caso de la inteligencia artificial, que lo que ha sido este desarrollo tecnológico. Y veremos cómo impacta, porque claro, hay mucha gente que al final todo esto también le pilla de nuevas, ¿no? O sea, somos conscientes, todos queremos, yo creo, hacer este AI for good, ¿no? Inteligencia artificial para el bien común, pero es verdad que hasta que no te paras a pensar en todas las capas que hay, y lo decía Maite, es que es increíble, o sea, se te va de las manos, o sea, no solo una persona técnica no puede abordar todo este problema, necesita recibir directrices. Entonces yo veo que vamos en la buena dirección, creo que va a ser algo que también a nivel de país va a ser muy difícil de legislar, creo que al final va a haber una posición europea y la mayoría de países, pues igual que ha pasado con las estrategias, se adecuarán a esas líneas generales y las bajarán, ¿no?, a su nivel y a su contexto. Creo que aquí sí que tiene Europa una oportunidad para posicionarse frente a Estados Unidos y a China, que podemos considerarle, ¿no?, como las otras dos grandes potencias en temas de inteligencia artificial, y avanzar hacia esa inteligencia artificial segura, pero creo que también va a ser costoso, porque sí que es verdad que, claro, desde el punto de vista de protección del usuario, pues tienes que tener muchas más cosas en cuenta que si directamente cogieses la innovación, ¿no?, y la soltases a ver qué pasa. Entonces, bueno, yo la verdad que espero que vayamos en la buena dirección. En concreto en España espero que también pegaremos ahí un empujón al tema del castellano, que es algo que, bueno, el español en general, que creo que es algo que va a venir muy bien también para que estos sistemas cada vez nos entiendan mejor, sobre todo en todo lo que viene a ser el lenguaje natural. Y nada, pues a ver qué pasa. O sea, yo la verdad que tengo mucha curiosidad. O sea, es que estamos viviendo una época muy, muy bonita, creo. Sí, Maite, me estás pidiendo, pero para enlazar con lo que está diciendo justo Nerea ahora, si me permites, le voy a preguntar a Carlos cuál es la situación un poco allí, ¿no?, en México en particular, en América Latina, porque claro, nosotros estamos ahora hablando de lo que ocurre aquí, ha mencionado Nerea Estados Unidos, China. ¿Cómo está la situación allí, Carlos? Sí, pues de hecho vamos retrasados. En México apenas el año pasado planteamos una agenda de desarrollo para 2030. em, y pues no hay mucho apoyo o interés por parte del gobierno. Y es una historia similar en otros países. En Colombia sí había un mayor interés. Y pues digo, como mencionaba Nerea, pues normalmente esto se regula a nivel nacional, ¿no? En algunos aspectos, no sé, por ejemplo, para aplicaciones de movilidad, pues a nivel urbano, entonces es todavía más local. Sin embargo, pues esas tecnologías son globales, pues son transnacionales las que lo están desarrollando y pues
usando el ejemplo de las células madre que pues en los 90s, en los 2000 hubo algunos países donde se restringió su experimentación, pues las compañías se fueron a los países donde sí se permitía. Entonces, hay un alto riesgo de que lo mismo suceda con la inteligencia artificial. Si hay países o regiones como Europa que restringen su desarrollo, pues va a haber otras donde no, y entonces las compañías se van a ir allá y van a desarrollar y aplicar tecnologías, y pues si hay un riesgo, el problema es que fácilmente va a permear al resto del mundo, ¿no? Y yo creo que esta falta de coordinación global, pues la estamos sufriendo también con la pandemia y con la emergencia climática, que pues las decisiones se están tomando a nivel nacional cuando deberíamos de tomarlas a nivel global. Entonces, creo que eso es algo que nos hace falta. Porque a final de cuentas, como cualquier tecnología, pues ya mencioné, dependiendo de cómo usemos la inteligencia artificial, pues tiene así como que un extremo emancipador y otro extremo esclavizador, ¿no? Va a ser una eudemonia o un escenario postapocalíptico. Y yo creo que eso va a depender justamente de cómo se regule esta tecnología y de quién la domine, de a qué porcentaje de la población beneficie, ¿no? Porque si se va a usar de manera tal que los ricos se van a volver más ricos y los pobres se van a quedar pobres, pues va a generar todavía más problemas de los que tenemos. Si se puede, que de hecho esto no es contradictorio, ¿no? No es una u otra, sino es cuál de las dos, o pueden ser las dos o ninguna. Pero si también se usa esa tecnología para resolver problemas sociales, para reducir la distribución de la riqueza, la inequidad y demás, pues entonces va a beneficiar a la humanidad. Entonces, ¿qué tanto avancemos en tanta dirección? Digo, no creo que lleguemos a ningún extremo, pero ¿qué tanto nos vamos a aproximar a cada uno? Creo que eso va a depender precisamente de la legislación que se haga, no solo a nivel nacional, sino a nivel global, que pues desafortunadamente no tenemos algo así. Digamos, Naciones Unidas, aunque haga una declaración, pues quien quiera le hace caso y quien no quiere, pues no. Sí. Utilizamos otra vez, en este caso, parámetros muy humanos, ¿verdad? El egoísmo y este tipo de cosas, ¿no? De lo que decíamos antes, humanos. Sí, Maite, comenta. Sí, yo quería ir exactamente en esta dirección y desde luego Carlos estaba mucho más indicado para mí que yo para hablar. Quería decir exactamente eso, las regulaciones se realizan de forma diferente en ámbitos diferentes, en Europa se está haciendo de una manera, en otros lugares se está haciendo de otra, y por eso yo al principio hablaba también de la necesidad de concienciar a la ciudadanía en general, a los ciudadanos y ciudadanas del mundo, porque vamos a ser también los usuarios los que elijamos, pongo esta aplicación, no pongo esta aplicación. Y como decía Nerea, desde luego es mucho más barato y mucho más rápido llegar al mercado sin haber hecho muchos controles éticos y muchos otros tipos de seguridad. Entonces, bueno, pues en Europa se puede estar haciendo una apuesta por regular los sistemas, pero mientras los usuarios y las usuarias no elijamos ciertas aplicaciones porque nos sentimos más seguros, tenemos menos riesgo al utilizarlas, pues va a ser difícil que cambiemos. Y ahí, enlazando con el cambio climático, con la gestión de las pandemias, al final estamos viendo que somos la ciudadanía los que tenemos que pedir que las cosas tienen que cambiar a nuestros gobiernos, a las instituciones y también a las empresas que nos están ofreciendo estos servicios, ¿no? Cómo queremos las aplicaciones que estamos utilizando. Y obviamente somos usuarios y usuarias, no podemos elegir tanto, pero sí un poquito. Y cuanto más nos concienciemos, pues vamos a poder incidir. Y como decíamos, pues la inteligencia artificial se puede aplicar a muchos ámbitos, se puede aplicar a la detección de incendios forestales a nivel global, con imágenes de satélite, se puede agregar datos de propagación de la COVID, se puede hacer en muchos ámbitos, pero también, por ejemplo, se puede utilizar en el ámbito democrático, y ahí yo sé que en diferentes países de América pues son bastante pioneros en temas de presupuestos participativos, estoy hablando de Brasil, de otros países donde se están haciendo cosas y ahí la inteligencia artificial también puede ayudar. Entonces, decía Carlos, la utilización, la forma en la que apliquemos la inteligencia artificial va a ser clave, y cómo los usuarios y las usuarias estemos ahí al tanto de que esa inteligencia artificial esté haciendo las cosas como nosotros creemos que esté bien, va a ser fundamental. Si queremos que cambie algo, queremos que cambie las actuaciones con el cambio climático, pues estamos en las mismas. Hay problemas globales que tenemos que intentar entre todos y todas
poner nuestro granito de arena para intentar solucionarlas. Creo que esto es fundamental, sí, ya ha salido un par de veces como mínimo y toda esta divulgación, es decir, que se hable de esto, que tengamos gente experta como todos vosotros enseñándonos, ¿no?, sobre todos estos problemas, creo que es fundamental por lo que acabas de comentar, Maite, perfectamente. No quería entrar mucho en el tema de la ciencia ficción y de las películas, ¿no?, que es un poco lo que a la gente en un primer lugar le atrae todo esto, sino ser un poco más realistas, a lo mejor más arduos quizás, pero ser realistas en lo que todos estabais comentando, ¿verdad? Tenemos hoy en día una serie de tecnologías que han avanzado muchísimo en el pasado reciente y van a avanzar muy rápidamente en los próximos años. Y quería preguntaros eso, sin meternos en robots de las típicas películas, ¿no?, o de las leyes de la robótica de Asimov famosas, ¿no? Yo creo que quizás no estamos todavía en ese nivel tecnológicamente. ¿Consideráis, digamos, que los retos tecnológicos son a día de hoy aún lo suficientemente grandes como para que haya que invertir mucha investigación ahí, aparte de todo lo que estamos hablando de ética y legislación? ¿O veis más o menos cerca el hecho de que haya un robot humanoide con el que podamos tener una conversación, discutir, es decir, una cuasi persona, por decirlo de esta manera, un androide, ¿no?, que es lo que hemos visto en las películas y, como decía, ¿no?, trayendo las famosas leyes de la robótica, que supongo que todos los que nos escuchan estarán familiarizados con ellas en la vida real. ¿Cómo veis esto, Richard? ¿Cómo estamos? Es decir, ¿estamos cerca de tener que o de poder utilizar estos robots? ¿Cómo está el asunto? A ver, si hablamos de un robot humano como nosotros, en mi opinión, porque aquí estamos hablando de opiniones, está muy lejos, ¿vale? En la historia del planeta, ¿no?, solo ha ocurrido una vez que algo se ha desarrollado hasta un ser inteligente como nosotros, que somos nosotros, ¿no?, a lo largo de miles de millones de años. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Si lo podemos repetir otra vez en algo, un artefacto que creamos, pues nadie lo sabe, ¿no? Lo que sí sabemos es que la tecnología de hoy sabe aprender patrones que tienen muchísimas aplicaciones en muchísimos ámbitos y, como vemos, va a revolucionar y transformar nuestras sociedades, pero de allí a una máquina que tenga conciencia, ¿no?, y que es consciente, que tiene moralidad, que entiende lo que está haciendo, que tiene sentido común, todas estas cosas, pues esto está muy lejos. En mi opinión, estará a decenas o incluso centenas de años, ¿no? Sí es posible en sí, pero yo creo que esto eso no quería preguntar, sí, Richard, perdóname que te interrumpa, pero justo quería simplemente un sí o un no o una mínima elaboración de nuestros otros ponentes. ¿Creéis que esto es posible? Sí. ¿Creéis que esto será posible? La famosa singularidad tecnológica, que una máquina sea consciente de sí misma y con todo su poder y su conocimiento pueda ir más allá del ser humano. ¿Creéis que esto puede ocurrir? Ya sé que es una predicción que en este caso muy poco científica. Bueno, ¿no? Pero... yo digo, ahí termino. Yo digo, en mi opinión, digo que no es imposible, pero no digo que es posible. Perdón, Nerea, ¿qué opinas tú? Sí, yo la verdad que, o sea, opino igual que Richard, o sea, no es imposible, pero a día de hoy es totalmente inviable. O sea, hablo de la singularidad, ¿eh? Estábamos hablando antes muy rápidamente, porque esto justo toca ese tema, de que lo que estamos trabajando, sobre todo en el campo de la industria, ¿no?, que es el que al final productifica todos estos avances académicos, es la inteligencia artificial específica. Es decir, yo te doy un contexto, te doy unos datos y tú eres el mejor en ese contexto, ¿no? Eso es lo que queremos de nuestros algoritmos. Pero sobre otro contexto distinto no vas a saber nada. Ahora, con estos generadores que empiezan a salir, bueno, parece que cada vez más es ser más sencillo, pero en conciencia, no saben evaluar a nivel moral, ni saben si lo que han dicho está bien o está mal realmente, ¿no? Entonces todavía ahí hay un salto, no sabemos cuántos años va a llevar, yo digo que por lo menos, yo creo que van a pasar 20, 30 años, ya veremos, dependerá luego también de los avances que veamos de las grandes también corporaciones, pero es posible a futuro, imposible a día de hoy. Carlos, estabas queriendo intervenir, sí. Sí, yo sí digo que es imposible en principio teórico. Digamos, la mayoría de mis colegas
no estarán de acuerdo, sino que simplemente ponen fechas muy a futuro, unos, no sé, en 10 años, otros en 100 años, otros en 1000 años. Yo digo que teóricamente no, y esto tiene que ver justamente con un trabajo del mismo Alan Turing de 1936, donde demuestra los límites de la computación en sí. Y es básicamente que una máquina que hace computación, pues no se puede cambiar a sí misma, ¿no? Y digamos, si hay unos casos que pues es precisamente, uno diría, bueno, pero entonces, ¿cómo es que pueden aprender, no? Básicamente el aprender es cambiar pues partes de ti mismo, ¿no? Sí, pero siempre va a haber una parte que no puedes cambiar, ¿no? Que en un sistema formal, como las matemáticas o la lógica, son los axiomas. Entonces, lo mismo sucede con cualquier máquina. Hay partes que no se pueden modificar porque entonces, pues ya se rompe la máquina, ¿no? Digamos, está la parte matemática donde se demuestra esto, ¿no? Y pues yo creo que ese mismo límite pues aplica a la inteligencia artificial. Sin embargo, no aplica a nosotros, y no porque nosotros seamos hipercomputables, ¿no? Porque en principio pues se podría aproximar con cualquier computadora, cualquier cosa que hacemos. El problema es que en el momento en que nosotros cambiamos, pues la máquina ya no se puede cambiar. Entonces, como que ya no nos puede seguir en nuestra evolución, que nosotros tenemos como que un nivel infinito de adaptabilidad y las máquinas no. Nosotros sí podemos cambiar nuestros axiomas, podemos cambiar nuestras creencias. Y una máquina que nosotros construimos o que otra máquina construya no va a tener esa capacidad. Entonces yo creo que más bien el futuro tiende hacia una convergencia, en el sentido de que las máquinas son mucho mejores que nosotros para muchas tareas, pero nosotros somos y vamos a seguir siendo mejores que las máquinas para otras tareas. Entonces yo veo más hacia una convergencia en el que nos vamos a volver más y más dependientes de nuestra tecnología para tener más y más capacidades, pero de la misma manera nuestra tecnología va a ser dependiente de nosotros, porque si no, ¿cuál sería el propósito de un auto autónomo, por más sofisticado que sea, si no es para llevarnos de un lugar a otro? Maite. Yo voy a dar una visión un poco diferente, no es que discrepe de los demás, pero sí me gustaría dar una visión diferente en el sentido de que cuando pensamos en vamos a poder hacer una máquina que sea súper inteligente, yo no estoy segura de que esa sea la pregunta o el tipo de respuesta que se vaya a buscar como tecnología humana. Como estábamos comentando aquí, creo que todo el mundo lo ha dicho, la tecnología va avanzando en aspectos concretos y lo que hacemos es un sistema que sea muy bueno en hacer una cosa. Y en eso estamos llegando a hacer las cosas muy bien. Hay sistemas que hacen las cosas mejor que los humanos en varios problemas diferentes. Entonces, ¿realmente necesitamos un sistema que lo haga todo mejor que los humanos? ¿O con un conjunto de sistemas que hacen las cosas bien, las cosas cambian mucho? Porque cuando pensamos en máquinas estamos pensando en una máquina, pero yo, por ejemplo, pues además de estudiar aspectos éticos, que tengo que decir que los investigadores y las investigadoras estamos ya pensando en cómo podemos meter valores morales a las máquinas para que tengan conciencia de los valores morales, pero esto es a nivel de investigación, todavía no está a nivel ya de la aplicación o del servicio que se pueda dar industrial. Pero además de eso, yo también, y muchos otros investigadores e investigadoras, obviamente, trabajan en conjuntos de máquinas, en sociedades de máquinas. Y de la misma forma que las personas interactuamos y somos una sociedad, las máquinas también interactúan y son una sociedad, y tenemos Internet y tenemos la hiperconectividad. Parte de la riqueza es esa conexión. Entonces, necesitamos una única máquina que sea súper inteligente, o con una que nos sepa traducir muy bien, otra que nos prepare la comida, otra que nos limpie el suelo de casa, otra que nos diga qué tiempo va a hacer, ya estamos bien servidos. Entonces, bueno, yo creo que obviamente el concepto de conciencia no va a ser igual que los humanos, pero cuando un robot está haciendo de asistente personal y está acompañando a una persona mayor, que ya existen robots que lo hacen, sí tiene información que le permite conocer pues dónde está su cuerpo, dónde está su posición, con quién está interactuando. O sea, la conciencia obviamente es diferente, no es la misma, pero hay un aspecto que le permite interactuar con una persona. ¿Le podemos llamar conciencia o no? Yo entrar en esos debates creo que tampoco aporta demasiado, pero
pero la riqueza a la que pueden llegar a tener las máquinas es bastante, es bastante. Muy bien, me parece muy interesante, ¿no? Que a día de hoy, siendo realistas, ya lo hemos hablado durante el debate, tenemos aplicaciones, máquinas, llamémosle como queramos, que nos van a facilitar mucho la vida porque van a utilizar todos estos datos que hemos ido recopilando además para mejorar en cómo nos pueden ayudar, pero este robot maravilloso que toma conciencia de sí mismo y acaba cargándose a la humanidad, eso todavía queda muy lejos si es que es posible en sí mismo. Bueno, ha sido muy interesante. La verdad es que nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Tendríamos para montar varios debates, pero tampoco queremos alargar. Os voy a invitar pues, a hacer una última reflexión, si queréis, cada uno, intentando bueno, pues, resumir o lanzar vuestro reto, o lanzar vuestra inquietud, ¿no? ¿Qué es lo que consideráis más relevante de la aplicación o del uso de la inteligencia artificial y cómo esto puede beneficiar a la sociedad y cómo puede afectar a la sociedad? Richard, por ejemplo. Muy bien, pues a mí me ha encantado el debate. A mí lo que me gustaría transmitir como importante es, yo creo que Maite lo ha dicho, la concienciación, ¿no?, del gran público de esta tecnología. No debe ser, ¿no?, el terreno de los elegidos, de las grandes empresas o de las empresas medios grandes que hablan de estas cosas, sino que todo el mundo tiene que ser consciente, ¿no?, tanto a nivel de ciudadanos como a nivel de profesionales. Eso es muy importante y yo creo que es importante que montar organizaciones que cojan ese reto, ¿no?, de divulgación de esa tecnología, o sea, los temas científicos, y llevarlo para que todo el mundo tenga su criterio para que pueda tomar esa decisión que dijo Maite, ¿no? ¿Quiero esto o no quiero eso? Porque si no, cada uno va a decir una cosa y al final se queda y no vamos a cambiar nada. Muy bien. Carlos. Sí, pues de acuerdo con Richard, la inteligencia artificial nos está afectando a todos, no hay marcha atrás y nos va a afectar más y más. Entonces conviene que la mayor cantidad posible de los ciudadanos estén informados sobre qué es lo que hace esta tecnología, cuáles son sus implicaciones, qué beneficios puede traer, cuáles son sus límites, también pues para que no los embauquen, para que puedan participar en la toma de decisiones, para que pueda haber decisiones políticas informadas y que esta tecnología pues, se use para el beneficio de la humanidad, no para cumplir los propósitos de unos cuantos. Muy bien. Nerea. Pues yo diría sobre todo que espero que, bueno, que este debate y en general toda esta línea que se abre ahora, que ya yo, que bajo mi punto de vista es preciosa, que sirva para colaborar, que sirva para utilizar la inteligencia artificial como un catalizador que va, no sé, como a acelerar un montón de disciplinas. Creo que el caso más reciente es el de AlphaFold, donde hemos visto cómo un algoritmo utiliza de repente todos los datos, ¿no?, biológicos de proteínas y de secuenciación de proteínas y resuelve un problema que llevaba ahí abierto un montón de años. Creo que ese es el camino y creo que mientras, no sé, consigamos entendernos en ese sentido, pues no tendremos límites. Opino ahí como Maite, que vamos a tener un montón de máquinas expertas y eso nos viene muy bien, sobre todo pues para acelerar todo nuestro conocimiento. Estupendo, me gusta la idea de colaboración y me gusta además personalmente el tema que has mencionado concretamente porque ha sido un avance tremendo en biotecnología. Maite. Bueno, yo creo que todo el mundo ha recogido muy bien las ideas que han surgido. Me encanta que seamos positivos, que avancemos para las aplicaciones de inteligencia artificial para el bien de la humanidad. Sí pondría la nota un poco por contraponer que hoy en día pues hay aplicaciones como las armas autónomas, por ejemplo, que ha habido muchos investigadores que nos hemos posicionado con muchas reticencias con respecto a ellas y un poco hay que decir sí, vamos a las aplicaciones buenas para la humanidad, mucho cuidado con otro tipo de aplicaciones que pueden ser dañinas.
Bueno, creo que entonces queda muy claro, tenemos esa capacidad como sociedad, vamos a tenerla cada vez más, pero tenemos que emplear la tecnología como cualquier otra tecnología siempre para el beneficio y no para hacer el mal, vamos a decirlo así, o para utilizarla en términos perjudiciales. La queremos colaborativa para que beneficie, o sea, intervenga en su desarrollo y beneficie a toda la sociedad, que no quede nadie excluido, y no tenemos que tener miedo, al menos de momento o por los próximos X años, a este robot que se nos revelará y nos provocará el apocalipsis, como comentaba Carlos al principio, sino más bien ser prácticos, aprovecharnos de lo que ya tenemos y de cómo va a ir mejorando y sobre todo implementar como sociedad, legislando de una manera consensuada, todos estos avances para que al final pues lo que queremos es que la tecnología, como hemos dicho ya varias veces, pues nos sirva para nuestro beneficio y para mejorar nuestras vidas y el de toda la sociedad. Muy bien, pues agradeceros de nuevo a los 4, muchísimas gracias por vuestras intervenciones, por participar en esta actividad de Casa de América y ojalá en poco tiempo veamos muchos de estos avances, tanto tecnológicos como legislativos, como éticos, que hemos estado discutiendo. Con esto vamos a cerrar por hoy el debate y os convoco para el próximo debate del ciclo que será anunciado convenientemente. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.